Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, aquí por la radio El Libertador, la 1210. Ya casi me olvido del nombre. Es fin de año. Es fin de año, ¿viste? Bueno, estamos aquí con la columna Para viajar lejos en su sexta temporada, último programa del año 2025. Si los cálculos no me salen mal, 30 de diciembre. Así que bueno, le mandamos el saludo a toda la audiencia que nos acompañó este año. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo y con nuestra amiga Catherine Velázquez, compañera también de alguno de mis programas, profesora de literatura, comunicadora. Dueña de una voz muy impresionante. Una voz maravillosa. A mí me da vergüenza, pues yo locutor, yo no soy locutor. Ella es locutor. Me sonrojo. No te sonrojes porque es flor de comunicadora. Bueno, y aquí estamos en el último programa de este año, que no sé qué número tiene, pero andamos cerca de los 200. No sé, creo que 192, si no me equivoco. Sí, estamos cerca de los 200, de las 200 trabajo, columnas. Mucho trabajo, felicitaciones. muchas gracias, Catherine, pero también sabes, como comunicadora y como profesora que sos, que la investigación hace que aprendamos. Entonces la investigación hace a los programas y hace a nuestro vínculo con nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por Felices favor. de tenerte, Qué lindo. Sí. ¿Puedo Como ya lo dije en la semana pasada, esto se da por el intercambio de que compartíamos a María en nuestros programas, y hay audiencia que se acordaba del programa de Catherine y dijimos, bueno, vamos a invitarla. Maravilloso. A ver si viene, y bueno, buscamos un hueco y ahí Encantada de la vida. Y Tenía abstinencia ya de hacer radio. Y nosotros felices de tenerte acá. Yo quiero saludar hoy especialmente en este último programa a toda nuestra audiencia montevideana y del interior del país, a todos los que trabajan en todos los sectores de la economía y que escuchan Radio Libertador, Punto de Partida, y que tienen la delicadeza de escuchar Para viajar lejos. Y quiero, si me permitís, Carlos, agradecer a Catherine por estar con nosotros, a vos por permitirme este espacio, pero además de todos nuestros uruguayos oyentes, a nuestros oyentes del exterior, al grupo Remart, que abarca prácticamente toda Latinoamérica y también parte de Estados Unidos, a las mujeres artistas de Medellín que nos siguen, dentro de ellas Ángela Penagos. A Luz de Colombia, de Cali, también nos escucha. También nos ha seguido, nos escucha y está con nosotros. Ángela Penagos, a Marga López, que seguramente tendrá una sorpresa preciosa para nosotros el año próximo, una poeta maravillosa, a Tatiana Suárez. Y mi gratitud infinita para la doctora, filóloga Irene Vallejo Moreu. Gracias por ser fuente de nuestra información y por estar presente con nosotros, Irene. Nuestros respetos y gratitud. Gratitud, respeto. Acá estamos los tres, frente a ti, con esto que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el programa pasado. Sí, antes también, pueden encontrar los distintos programas, distintas columnas que hemos tenido a lo largo de estos 6 años ya en YouTube. Ahí pueden encontrar cualquiera. Hemos tratado de autores, entrevistas, investigaciones especiales. Hemos tenido mucha gente. Este año cambiamos la dinámica. Yo le dije a María, vamos a tratar de buscar también gente que venga a integrarse al programa, y ha venido muchísimos escritores, así que este año tuvimos escritores acá, presentaron sus libros, también de afuera, gente que estudia en la facultad, también ha hecho investigaciones acerca de la lectura y la escritura que hemos hecho por Zoom. Realmente un año muy bueno. Delicioso. Ha ido cambiando la dinámica de aquella... Perdón, lo voy a decir, María. Contalo, porque yo ya estoy resignada. De aquella salida en Zoom con María en la cama llena de peluches. Llena de peluches. Quiero aclarar que no estaba realmente yo no estaba acostada, sino que yo me arreglaba para la radio. Y el fondo era peluche. Sí, muy tierno. Claro, ¿qué pasaba? Que era el cuarto de mi hija Micaela, que ahora era mi estudio. Claro. Pero quiero aclararles a los oyentes y a quienes nos ven que yo siempre me preparo bien para estar en la radio, pero los peluches, ¿cuántos habría? 40, 50 peluches, una cosa. Después los fui repartiendo. Es el tiempo, ¿no? Estamos hablando de que hace 6 años. 6 años, Tremendo. Catherine. Sí. Y bueno, Qué contigo,
en tu programa. Yo trabajé un año y algo, si no me equivoco. Fines de 2022 y todo el año todo 2023. el año 2023. Y sacábamos cuenta de que hacía 2 años que no nos veíamos. 2 años Mirá. que no nos veíamos con Catherine. Entonces para mí esto Pero no parece tanto. es una fiesta. No parece. Lo que pasa es que yo creo que incluso desde un punto de vista temporal y de apreciación temporal, la pandemia nos cambió la forma de percibir el tiempo. Puede ser, sí. Porque fue un tiempo de quietud. Yo no voy a decir de estancamiento, de ninguna manera, pero fue un tiempo de quedarse en casa, de estar. Entonces creo que percibimos el tiempo de otra forma. Y bueno, y ahora estamos acá. Y bueno, y hay personas con las que congenié. Yo me acuerdo que Catherine, creo que te entrevisté hace 3 años, 4. Más o menos. Sí, pero vi sin embargo, con ese recuerdo también. Sí. ¿Te das cuenta? Y- Hace más tiempo. Claro, creo que todavía no tenías el programa, me acuerdo. No. es verdad. Puede ser 2021 tal vez. Capaz. Es posible. Pero sin embargo, siempre hemos mantenido la vinculación y parece que fuera. No sé, Ayer. Bueno, pero es lindo reencontrarse Por y supuesto. que pareciera que todo fue Por antes de ayer. supuesto. Por supuesto. Y no va a ser la última vez. No, Por por supuesto favor, que no. por favor, a mí me encanta Encantada. además trabajar con Carlos y me encanta trabajar con Catherine porque es una preciosa conjunción. Bueno, y retomando, y por esa razón es tan importante que Catherine esté con nosotros, en el programa pasado habíamos hablado de Viralata, la novela de Fabián Severo, del enaltecimiento del portuñol como una lengua, más que como un habla, más allá del respeto que me merece la RAE. Vamos a hablar de lenguas transfronterizas, porque el portuñol es una de ellas, tal vez la más estudiada, y es una de las más viejas del mundo, en el sentido de lo que es una lengua hablada e incluso escrita, ¿no? 250 años. 250 años. Al menos. Más allá de que siempre hubo lenguas transfronterizas. ¿Qué es una lengua transfronteriza? Bueno, se determina lengua porque está hablada o por un grupo étnico, o por una nación, por una tribu, entre 2 países reconocidos internacionalmente. Y acá volvemos al concepto de límite. El límite es una línea. La frontera es una zona de convivencia. Sí, totalmente. Yo les decía a mis alumnos que prácticamente en Uruguay la frontera con Brasil es como una franja de 20 kilómetros hacia adentro del Río Grande y hacia adentro de nuestro país, que va desde la isla brasileira, límite contestado, en la desembocadura del río Cuara, en el río Uruguay, hasta la barra del Chuy. Sí. Del Chuy. Qué belleza. Casi siempre para que haya un intercambio más fluido, es verdad que tiene que haber una frontera terrestre, pero no necesariamente, porque los ríos se cruzan y los ríos se atraviesan. Por supuesto. El caso es Yaguarón. Ahí Claro, y Yaguarao. Sí, por Y supuesto. se veranea también. Y sí, ¿cómo no? Bueno, y Claro. nosotros Son lugares somos, turísticos comunes nosotros que somos se una visitan. radio que entramos muchos, pero muchos kilómetros en Brasil. Qué hermoso. Hay mucha gente que nos escucha en Qué Brasil. hermoso eso. Hay Qué mucha hermoso. gente. Y un saludo grande para todos ellos. Para La todos única, ellos. la única vez que no nos quieren escuchar es cuando criticamos la selección brasileña. O cuando Peñarol juega con algún equipo. Ay, Pero no vamos a caramba. tocar temas futbolísticos. Sí, No, no, no. Ahora no, que ya Hoy viene no. el Estuve mundial. en Brasil, tuve la oportunidad de estar en Ay, qué Brasil lindo, este año. qué lindo. Sí. Y decís que sos uruguayo y es Arrascaeta, justo Ah, hablando bueno, de sí, fútbol. Flamengo, por supuesto. Está brillando, parece. Además dicen, ¿por qué Gelson no muere de Arrascaeta? ¿No te dijeron eso? No, no. Gelson no, perdón, dije cualquier Este- cosa. Hablé de un periodista y estoy hablando de Bielsa. el entrenador, de Bielsa, Tiene me algunas equivoqué. similitudes igual. Perdón. Bueno, las lenguas transfronterizas, que también se llaman lenguas de frontera, o lenguas fronteras simplemente, depende mucho de la extensión territorial, pero además depende de la cantidad de gente que la hable. Por esa razón nuestro portuñol es algo tan valioso por su antigüedad, por la cantidad de gente que la habla y por la cantidad de territorio. Porque esa franja es una franja de 600 kilómetros prácticamente de largo, Claro. y de aproximadamente 20 kilómetros de ancho, hacia un lado y hacia el otro del territorio. Estas lenguas pueden ser internacionales limitadas o internacionales. Se llaman internacionales limitadas cuando el área geográfica es muy pequeña, e internacionales cuando hay un área geográfica muy amplia o varias, como el portuñol, que hay varios portuñoles, como decían. Está en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Paraguay, En Portugal. y entre Portugal y España. Claro. Por supuesto. Claro, por supuesto, porque es muy importante tener en cuenta que hay un portuñol. Imagínense si hay tantas variantes del español, Uf, ¿no? sí, sí. Las variantes que puede haber del portuñol, que son Claro, justamente sí, la sí. conjunción de 2 idiomas. Exacto, y hoy que vamos a hablar del euskera,
hablantes del euskera, no se preocupen que ya sabemos que ustedes no tienen nada que ver con el español ni con ninguna de sus... ya sabemos. Porque hay muchos hablantes de euskera que están estudiando euskera en Uruguay. Mirá. Sí. Entonces decíamos internacionales limitadas o internacionales directamente, y pueden ser simétricas o asimétricas. Es decir, si se habla más de un lado que de otro, hay una asimetría lingüística. Si se habla de una forma pareja como nuestro portuñol es una lengua fronteriza simétrica. Es decir, que se comparten un conjunto de signos, Claro. porque ese es justamente el término preciso, ¿no? Es muy importante lo que dijiste. El Profesora de grupo literatura. social tenía que- comparta los signos. Yo quiero aclarar que como profesora de geografía que soy, el hecho de trabajar con Catherine a mí me da un plus inmenso a los dos, a Carlos y a mí, pero porque yo soy, sobre todo, he sido una gran lectora y una gran estudiosa, pero desde un punto de vista netamente autodidacta. Entonces ella como profesora de literatura tiene las características de el academicismo que a mí, cuando trabajé con ella y ahora que estamos juntas, a mí me permite aprender cosas que tienen que ver justamente, propiamente con eso, los signos. El hecho de los signos por ejemplo, el uso de las vocales. Claro. Yo me quedé helada cuando supe que en Suecia, y aquí un saludo para mi amigo Pancho Prieto, que vive en Villa Serrana, hay 18 vocales. Wow. 18 vocales. 18 vocales. Que tienen distintas pronunciaciones, claro. Nosotros tenemos 5 y nos parece una barbaridad. Nos parece una locura. Y los chiquilines se enredan, si son cerradas o abiertas. Y son 5. Y cuando hay diptongo y hiato, no te quiero ni decir. Imagínate, ni son pensar. 5. Entonces, eso justamente es lo que nos da la riqueza lingüística, ¿no? Y lo que vos decías en el programa anterior, la importancia de lo ancestral. Cómo nosotros traemos ese lenguaje desde las raíces de nuestro pueblo, la lengua materna, la lengua de nuestra madre. ¿Puede ser la lengua de nuestro padre? Sí, pero el arraigo es el cordón umbilical, digamos, ¿no? Es la lengua que habla quien nos cría, quien nos amamanta. Entonces, ahí, por esa... ya el padre lo tenemos en la parte de patria y pater. Exacto. Perfecto. A las mamás les dejamos la lengua. Perfecto. Entonces, como decimos, ahí está justamente en la etimología latina, está justamente la idea de padre y patria. Hay lenguas de frontera que son simétricas limitadas, porque les habla muy poquitita gente. Investigando, yo leí sobre la lengua gagauza o gagauza, que la hablan más o menos 250.000 personas nada más. Esa lengua es propia de Moldavia. Los gagauzos son principalmente turcos cristianos ortodoxos, es decir, no responden al Papa de Roma, sino al Patriarca de Alejandría. Se habla un poquito en el suroeste de Ucrania y un poquito en el noreste de Bulgaria también, pero es poquitita gente la que la habla. Se le llama gagauza o gagauza. Hay también en los grandes lagos de los Estados Unidos, siempre han resistido. Bueno, sí, las reservas, decís vos. Claro, los aborígenes. Claro. Todavía los navajos siguen hablando navajo. Sí. Siguen hablando. El pueblo navajo es una lengua en extinción, dicen. Una lengua importantísima en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que sí, claro. Fue la de los códigos. La de los códigos para que los espías alemanes no pudieran... Exactamente, el lenguaje navajo. Y además en los archivos X aparece, por favor. También, es verdad. Por favor, no me vayas a mi... Vos sabés que retomé los archivos X. Retomé los archivos X, por la cuarta temporada. Ya somos unos cuantos los que estamos retomando los archivos X. Yo voy por la temporada 5 ya. Bueno, que era de los 90, ¿no? 90, empezó en el 92, Catherine, así que imagínate. El lenguaje, o la lengua, perdón, Ojibwe o Ojibwe, hablado principalmente en la zona de la región de los Grandes Lagos, justamente en las reservas de las que hablaba Carlos, entre Estados Unidos y Canadá. Son simétricas limitadas, porque las habla una franja muy parecida de un lado y del otro, y son poquitos los hablantes de esta lengua Ojibwe u Ojibwe, como quieran pronunciarla. Hay un simétrico internacional, por ejemplo, que es el alemán, porque pueden ser también nacionales, internacionales. El alemán es una lengua que está oficializada, por ejemplo, en Austria. En Austria se habla el alemán. Sí, claro, políticamente estamos hablando del Imperio Austrohúngaro. Sí, claro. Entonces, hay toda un área que habla el alemán en Alemania, pero también en Bélgica,
También en Suiza tenemos los cantones de habla alemana, y también en Austria, porque en Austria el lenguaje, la lengua es el alemán. Más allá de que el austríaco tiene un fuerte enraizamiento, se habla muchísimo el alemán. Bueno, la UNESCO dice que muchas lenguas están en peligro, sobre todo las lenguas que son minoritarias y los dialectos. Y lo que hace la UNESCO en la actualidad, y eso yo lo aplaudo, me parece que es para aplaudir, es tratar de no permitir la muerte de una lengua. Claro. ¿Y cómo no se muere? ¿Cómo no matarla? ¿Qué pregunta? Es hablarla. Pues es que me preguntaron una vez, ¿cómo muere una lengua? Es lo que hiciste vos el otro día cuando trajiste, en el otro programa, cuando trajiste a Fabián Severo con Viralata, cuando la hablás y estás permanentemente en esa, aunque no es necesario que dejes de hablar otra lengua. Claro. Por ejemplo, a ti en Canadá, si tú vas a instalarte en Canadá, tenés que aprender inglés obligatoriamente o francés, de acuerdo en la región que estés. Pero vos podés manejarte en tu hogar con tu lengua. Cuando hablamos de las lenguas extranjeras, Carlos, hace mucho, lo pueden buscar el programa, hablábamos de las lenguas habladas y la emigración. Decíamos que la mayor parte de los pobladores africanos, de los países africanos, son trilingües. Hablan su idioma nativo, sea cual fuere. Sí. Incluso yo te decía que entre los totentotes y los bosquimanos hablan es verdad, con chasquidos y chasquidos, porque son antiquísimos esos idiomas. La lengua del colonizador y la lengua que todos entienden, que se llaman lenguas francas. Y no importa en qué país estés, vos hablás eso que algunos llaman entrevero, y no desde un mal punto de vista. Es un entrevero lingüístico muy interesante y a veces gracioso y a veces, digamos, digno de ser estudiado. Hay un asimétrico limitado, que es el vasco, del que vamos a hablar ahora, o el euskera, que fue muy combatido en la época del franquismo. Y en Senegal hay lo que se llama el wolof, o sabir de facto, que también se habla en Mauritania, que es una lengua franca muy, pero muy interesante, una lengua que se puede hablar en muchos lugares. Dentro del asimétrico e internacional tenemos el húngaro, que se habla en Transilvania, en Rumania, es decir, se habla en Hungría y en la Transilvania rumana, y después no se habla en ningún otro lado más. Claro. El ruso se habla en algunas partes hoy en guerra en la zona de Ucrania, y en Kazajistán está de alguna manera desapareciendo. ¿Cómo muere una lengua?, preguntaba Catherine. Qué pregunta interesantísima. La lengua muere cuando no se la habla, cuando si tiene los gráficos y cuando si tiene los signos no se la escribe, y sobre todo cuando no se la transmite. Claro, sí. La transmisión es fundamental. Bueno, habla de los navajos la transmiten. Por ejemplo, se está haciendo un trabajo interesantísimo en la península de Yucatán, en México, para el náhuatl, para que el idioma náhuatl, para que la lengua náhuatl no se pierda. Hay mucha gente que solo habla náhuatl, la gente más anciana. Habla náhuatl y no sabe hablar castellano. Tenemos un caso, lo hablamos la semana pasada, ¿no? El guaraní. El guaraní. Paraguay es un ejemplo. Sí, totalmente. Un ejemplo. En primaria y en secundaria se estudia el castellano como la lengua materna, pero también la lengua materna, el guaraní. Que no está sucediendo con el portuñol en nuestra frontera, ¿no? No. Eso es lo más lamentable. Habría que sí trabajar más. De todas formas, hay registros literarios, de los cuales estuvimos hablando, ya lo mencionamos, pero se sigue corrigiendo, ¿no? Exacto. Como si fuera algo mal hablado. Mal hablado. E incluso, en algún punto se podría hablar hasta una discriminación por la lengua. Sí. Porque cuando alguien recibe a alguien de Artigas en Montevideo, muchas veces hasta de modo jocoso, claro, se pueden burlar del cantito o de ciertos términos o palabras que use. Exactamente. ¿Te pasó a vos, Carlos, cuando viniste a Montevideo? No, era chiquito. ¿Eras muy chiquito? No, era muy chiquito. Porque yo, creo que ni sabía hablar. Yo, por ejemplo, bueno, es muy común. Yo soy del interior, soy de Florida. Yo soy canaria. El cantito del interior. Me dicen, se te nota el cantito todavía. ¿Viste, no?
como si ese cantito se tuviera que Sí, borrar que o borrar, eliminar claro. porque es Contrario, algo es maravilloso eh, estar. Yo siempre, vos sabés que una de las, incorrecto. una de las Sí, sí. cosas, Catherine, que me encanta, que hemos hablado contigo y con Carlos, es el hecho de dignificar y enaltecer el origen. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta es que me digan si cuando me preguntan, ¿sos canaria? Sí, soy canaria. Hay una cantidad de términos que usamos los canarios que no son usados en otros departamentos e incluso en localidades, porque una de las cosas que mata una lengua también es la corrección de aquellas cosas que son propias de un habla de una localidad y que yo creo que eso hay que enaltecer. Por ejemplo, en Los Cerrillos, y eso lo dice muy bien Abel Soria en alguna de sus payadas, en Los Cerrillos es muy común decir pirva en lugar de parva de maíz. Mira, Mirá. Pirva en lugar de parva. lo he escuchado, Pirva. Sí, y es una modalidad. Es una modalidad. Bueno, más al norte de Canelones, en la ciudad de Tala, también que tengo mucha familia materna justamente, se utiliza mucho el tú en lugar Es del verdad. vos. Sí, sí, sí. ¿Sabés que lo habló? Y sin embargo, Sí, sí, en Fray sí. Marcos, que está a 18 kilómetros de distancia, vos. ¿Te das cuenta? El voceo y el tuteo. Lo hablamos con Johanna Holt, Sí, es verdad. que es especial. Justamente ella es es magíster en gramática y hablaba del tuteo y el voceo y los híbridos que se dan. El tú sabes Sí, sí, que eso es muy común. Bueno, y eso es muy canario también y muy de Florida. Porque yo tengo muchos amigos que son profesores y muchos profesores de geografía. Los floridenses se han volcado a la geografía de una manera impresionante. Y hablan indistintamente de tú y de vos. Bueno, y hablar de soco, por ejemplo, en lugar de abrigo. Ay, gracias. Lo que me tomaron del pelo. ¿Viste? ¿Por qué? Ay, vamos para el soquito. Al soquito. ¿Cómo no? No, mira, pero aparte con mucha gente del interior del país. Claro. Le preguntaba cómo le decían, se ponían en un resguardo. Ah, no. No, el Y las- soquito, por y las favor, que del no se pierda. El que no se pierda el soco, vamos al soco, porque el soco es el reparo, el abrigo, Mirá. el soto de García Lorca. Entonces, ese tipo de cosas hacen que nosotros mantengamos la lengua. Por eso a mí me parece que el portuñol de la frontera tiene que ser tan, digamos, dignificado y enaltecido como lo ha hecho Fabián Severo y como seguramente se hará de aquí en más. La idea es, podemos ser bilingües, como los guaraníes, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiar en la escuela el castellano, pero también el portuñol? No necesariamente de una manera extremadamente académica, pero que lo hablemos y que lo aceptemos como una lengua. O que se trabajen también los textos literarios. ¿no? Claro, Sí, sí. claro, Catherine. Vos como profesora de literatura lo sabés. El hablar, el trabajar un texto literario en su lenguaje original hace al enriquecimiento. Por eso las traducciones a veces son tan frías. Bueno, sí, Claro. Las totalmente. traducciones son frías. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de Pasa, digo, en los idiomas en América Latina, ¿no? Por supuesto que el sí. chileno, bueno, el otro día había un video en YouTube de un argentino que hablaba precisamente de cómo hablaban los uruguayos y los argentinos. Claro. Que en el resto, en Europa o en otros países no se dan cuenta y nosotros nos damos cuenta Bueno, enseguida. Yo estuve en Colombia hace poco tiempo atrás. Estuve del 12 al 26 de octubre. Fui con mi esposo y fuimos a un encuentro de escritores en Medellín. Saludo, gente de Medellín, hermosa. De donde son justamente las mujeres artistas de Medellín. Y hablábamos de este tema, del tema de la lengua y de la importancia de la lengua y del enaltecimiento y del cuidado y de cómo a veces nos burlamos porque el otro habla diferente y cuando en realidad estamos hablando de regionalismos que se dan dentro de un país chiquitito como el nuestro, que tiene 600 kilómetros de sur a norte y 300 y pico de este a oeste. Y tenemos formas de hablar totalmente distintas en algunos lugares. Sí, sí. Entonces, allí está el cuidado de no perder aquellas cosas que nos identifican y que son propias de nuestro terruño. Y aquí el euskera. Yo soy de origen vasco. Y cuando me dicen, pero García es gallego. No, yo soy García, con T y con X. Mira. Sucede que, claro, mi bisabuelo vino, yo no sé si sabía leer y escribir mi bisabuelo, pero vino huyendo de la hambruna Ujú. a fines del siglo XIX. Sí, fines del siglo XIX, las últimas 2 décadas del siglo XIX. Entonces vino
Y bueno, lo apuntaron García y así quedó. Claro. Sebastián García, chao. Y nosotros en realidad somos de origen vasco. Y Pero tal vez también se corrigió, ¿no? Por En esto supuesto. de así no es. Así no es, Así no es. seguramente. Echepare. Es Echepare y Sí. va con X. Sí. Entonces, son de origen vasco. Y aquí el euskera, que ahí sí, el euskera no tiene, lo hemos hablado varias veces, así, digamos, De pasada. de pasada con Carlos. Se habla el euskera o lenguaje vasco en el extremo occidental, o sea, en el oeste de los Pirineos. Y es una lengua bastante simétrica, aunque con variantes, del lado español y del lado francés. Yo soy García Marichal y en realidad soy García Marichal. Estuve TZ. investigando ¿Ya? TZ y TCH. Perdón, TZ, Marichal. Sí, TZ. TZ, bueno, ya ahora ni me acuerdo. Pero sí, lo estuve investigando y los dos apellidos son vascos, más allá de que yo tengo ascendencia negra, por supuesto, porque yo le contaba a Carlos que tuve una ancestra que era una esclava liberta casada con un indio tape guaraní. Entonces tengo un bagaje, digamos, étnico importantísimo. Todos tenemos un margen. Sí, afortunadamente. Yo soy carapé, que es de guaraní. Mirá qué interesante. Ese Mirá. guaraní. Sí, Mi no abuela- se han perdido, no se han perdido las líneas aborígenes, Obviamente. afortunadamente, en nuestro territorio, más allá de que el país es Yo mayoritariamente. tengo pendiente esa investigación, pero estoy segura que tengo Tus raíces características indígenas. físicas Sí. son bien, pero bien aborígenes. Tenés Totalmente. que buscarlo, hermosísimos además. Muy bien. 40% de su léxico es romance, es decir, hay menos de la mitad que es de origen romance derivada del latín. Pero en realidad no hay una certeza acerca de dónde vienen ni la etnia ni la lengua. Se habla de celtas, no hay digamos, no hay nada empírico Ujú. que relacione al euskera ni a los vascos con las etnias celtas, aunque puede haber habido mezcla por una cuestión de simplemente Territorial. hasta, claro, territorial y de comercio, por ejemplo, Totalmente. aunque ellos estaban muy encerrados en sus valles, ¿no? Hay algo del catalán, porque están muy cerca de Cataluña, y algo del asturiano y del gallego, por supuesto. Pero hay topónimos vascos en La Rioja, estoy hablando de España, ¿no? En Castilla-La Mancha, en León, en Aragón y hasta en Madrid. Es decir, que han dejado su huella. Alrededor del año 1 después de Cristo, es probable que ya se hablara el euskera en algunas regiones de la península ibérica, entre los iberos, entre los primeros iberos que eran quienes comerciaban con estos pueblos, cuyo origen está todavía en discusión. Algunos antropólogos hablan de que son originarios posiblemente del norte africano, pero la mayor posibilidad es que sean de origen indoeuropeo y que hayan venido en épocas muy antiguas. Yo te diría que hasta la época de los neandertales. Wow. Y que después evolucionaron, que hubo por supuesto convivencia entre neandertales y Homo sapiens, es un hecho comprobado en la genealogía genética, y que bueno, que allí hayan estado en ese aislamiento, hayan creado su propio idioma, ¿no? Hay quienes dicen que proceden de los extraterrestres también, pero bueno, eso ya es un poco más discutible. No, eso se llaman reptilianos. No sé lo que piensa la profesora, pero no creo que tenga mucho que ver con No eso. lo sé. No lo sé. No opina. No lo opino. Yo no estoy muy de acuerdo. El euskera tiene dialectos. Es decir, estamos hablando de Ya. que hay un idioma euskera y hay dialectos dentro. Y bueno, Vas de un Variantes. pueblo Claro, al otro claro. Claro. y ya notas un vasco nota la sí, diferencia. sí, sí. Y ha habido Lo que juicios. pasa es que hay límites territoriales. Por ¿no? supuesto. Bueno, cómo la geografía influye tanto. Totalmente. ¿no? Totalmente. Incluso de influir hasta el clima. Por supuesto que sí. Mm. El hecho de que puedas viajar o no viajar de acuerdo con la cantidad de nieve que haya, por ejemplo. Si el calor es ardiente o no. Sabemos que en la península ibérica, por ejemplo, el clima está cambiando, es verdad, pero los veranos son extremadamente ardientes y los inviernos en el País Vasco son sumamente duros, con nieve, con hielo. Entonces, la geografía, el hecho de vivir entre montañas, el hecho de ser un clima continental, con veranos ardientes, con inviernos extremadamente rudos, hace que de pronto la gente no pudiera viajar. Y
cómo se dan esas comunicaciones justamente, Claro. ¿no? Ese intercambio. Claro. Que es tan necesario, ¿no? Ya sea, como vos decías, en el comercio, en lo que fuere. Exactamente. Y ahí aparece, por ejemplo, es verdad que hay un retroceso de la cantidad ya Miguel de Unamuno lo decía, que el vasco era un idioma destinado al fallecimiento. Bueno, señor Miguel de Unamuno, esté donde esté, no es así. Sigue vivito. Lo que pasa es que, claro, al haber menos crecimiento vegetativo de la población, hay menos cantidad de gente que lo hable. Pero hay una academia, y ahora les voy a hablar de eso. Y hay una cantidad de euskalkis, dialectos vascos dentro del propio País Mira. Vasco. Wow. Y que hay que, digamos, y lo defienden así, con uñas y dientes los vascos. En Francia, después de la Revolución Francesa, la igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? La igualdad tenía sus desigualdades. Entre ellas era el hecho de que había que hablar el francés que se hablaba en París. Sí. Igualité. Igualité. Y entonces allí hubo una gran pérdida, y ahí cuando vos decías, ¿cuándo muere una lengua? Cuando no se habla, cuando se la prohíbe, cuando se la condena, cuando se la hace desaparecer. Entonces hubo mucha desaparición de vascoparlantes en Francia después de la Revolución Francesa. En la Restauración vuelve a adquirir vigor. Se trató de suprimir la literatura euskera, pero hay una literatura y hay normas gramaticales, ortográficas, estándares que se usan en la literatura, se usan en la administración pública, y eso se llama euskera batúa. El vasco, que eso sí, si venís de un pueblo y hablas un vasco cerrado que no entendés nada y vas a una oficina, probablemente ni siquiera te atiendan, porque además si algo nos caracteriza es que somos muy tercos. Muy tercos. Los vascos nos caracterizamos por eso. Conozco algunos. Sí. Mi bisabuelo Sebastián García, además siempre fueron muy belicosos. Mi abuelo Sebastián García se vino huyendo de la hambruna. Era además un hombre con unas ideas políticas muy especiales, como casi todos los vascos. Era anarquista. ¿Y a qué vino a hacer? Además de cultivar la tierra, vino a pelear con Aparicio Saravia. Mira. O sea, no se quedó quieto. Y así, Es verdad, se sí, dice, es ¿no? verdad, sí. Justamente en el interior, porfiado como un vasco. y claro, es feo, pero es queso, decía el vasco, y estaba comiendo jabón. Ese era un dicho que mi abuelo me enseñó cuando yo era chiquita, y él era Qué hijo bueno, de vasco. qué bueno. Es feo, pero es queso, dijo el vasco. A Zaragoza o al Pozo, decía el sapo también, que eso hay que decírselo a Irene Vallejo Moreu. Bueno, hay entonces el euskera batúa, que es el administrativo de los periodistas e incluso el de los escritores. Quiero aclarar que España reconoce el euskera como un bien cultural, objeto especial de respeto y protección. Esto desde el advenimiento de la monarquía, de la monarquía parlamentaria, porque Franco trató de eliminarlo Sí, totalmente, claro. Sí, totalmente, de eliminar. Sí. Además de eliminar al pueblo vasco, Sí, dentro de todo, porque eran dentro de los que le ofrecían mayor resistencia, Sí, de nuevo el poder, ¿no? Sí. La coerción. como una forma de eliminar una lengua Ujú. y una cultura. Yo quiero aclarar que hay muchísimos vascos que son independentistas y hay muchos vascos que incluso en juicios sobre diferentes Son muy nacionalistas. son muy nacionalistas. De hecho, en el equipo vasco juegan solamente jugadores vascos. No pueden Solamente, jugar, exactamente. No pueden jugar jugadores de otro ¿Sabes de qué cuadro soy yo? Bueno, no te voy a decir en español. ¿De Real Madrid? ¿Te parece? Del Athletic de Bilbao. Oh. Entonces, es el que me gusta, también por una cuestión de ancestral, ¿no? Hay una cuestión de que en Navarra, donde se habla el vasco, yo quiero aclarar que las provincias vascas son Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, y hay una parte de Navarra que se considera vasca, pero Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son las provincias vascas propiamente dichas. También hay lo que se llama en el País Vasco Norte, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, donde se habla el vasco, se habla el euskera. Toda esta región, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Vasco Norte, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, se llaman Euskal Herria. Nosotros tenemos un barrio en Montevideo que sí, lleva ese es verdad. nombre, porque había un vínculo muy grande con los vascos, que acá se dedicaron principalmente a la agricultura y a los tambos. Ujú. En Canelones hay muchísimos apellidos, en Colonia también,
muchísimos apellidos de origen vasco que se dedicaron a la producción lechera y de quesos, etcétera. Bueno, el euskera es una lengua genéticamente aislada, como decíamos, ¿no? Está dentro del País Vasco. No pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Una de las características también que tienen los vascos es que gran parte de su población son de tipo de sangre cero, u O. Es decir, sí, es una característica. Esto es típico de los aislamientos geográficos. Claro. Lo que vos hablabas, Catherine. Las personas que hablan euskera suelen contar que, bueno, les decía, que nada más que irse de un pueblo al otro ya notan la diferencia. Los mayores, muy ancianos, no hablan nada más que el euskera, aunque sepan castellano, por una cuestión de respeto, ¿no? Y de arraigo. Ha habido juicios, por ejemplo, por determinados delitos, que no viene al caso ni nombrar, donde han tenido que tener intérpretes los testigos, porque se niegan a hablar en castellano. Claro. O porque lo saben y no saben leer ni escribir porque solamente fueron criados en esta lengua. ¿Cuándo se empieza a escribir en vasco? Bueno, ya hay algunos autores de los que les voy a hablar, pero Louis-Lucien Bonaparte, el sobrino de Napoleón, en 1863 ya hizo un mapa con las variantes de los distintos idiomas que se hablaban e hizo una ubicación del euskera en un mapa. Cuando yo lo investigué y cuando después lo transcribí, me llamó mucho la atención. En 1863 ya había estaba tipificado, digamos, dentro de un mapa. Estos pueblos hablan euskera. Era un poco más amplio, ¿no?, que el País Vasco de hoy. En la actualidad, hay un lingüista, Soldo Suazo, que los divide en occidental, central, navarro, labortano y suletino. Son diferentes tipos de euskera. La hipótesis es que, bueno, su aislamiento determinó una creación de origen, y hay filólogos que plantean alguna comparación con el irlandés, que es un idioma de alguna forma como inventado. Quienes escuchamos Enya, la cantante Enya, irlandesa, sabemos que ella canta en un idioma que es un idioma inventado por un filólogo o una filóloga. En este momento no recuerdo bien, pero esto es algo distinto. Es una lengua creada por un pueblo. Por un pueblo, por una etnia, por un pueblo que seguramente el aislamiento geográfico, el hecho de querer mantenerse sin ser, ¿cómo podemos decir?, colonizados por otros, con dificultades también comerciales, aunque eran absolutamente indispensables y necesarias, los mantuvo en esta característica de únicos. Y quería decirles, antes de hablar justamente de la academia, que son la Sociedad de Estudios Vascos, es una, que se fundó en 1918, y la otra es la Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, que fue creada en 1919. Están justamente estudiando y manejando esto. Y a mí me hace acordar mucho a Asterix y Obelix. El único pueblo de la Galia que no pudo ser conquistado por César fue eso, pero los vascos nunca pudieron ser, no pudieron ser colonizados. No hay enculturación en el País Vasco. Doblegados. Exacto. Hay una globalización que les alcanzó. Claro. Bueno, sería que no. Pero ellos se mantienen así. Euskaltzaindia es la Academia de la Lengua Vasca. Hay un poeta, Xavier Lizardi, y otro escritor, José Aristimuño, alias Aitzol, que crearon también la asociación Euskaltzaleak. Es muy difícil el euskera, ¿saben? Cuyo eje es propio justamente mantener el euskera. Tiene muchas consonantes. Mucha K, mucha Z, mucha, sí, totalmente, mucha T. Entonces, bueno, después vino la represión del franquismo, pero Bernard Etxepare escribió el primer libro en lengua vasca en 1545. Ya en el siglo XVI había un libro en vasco. Linguae Vasconum Primitae. El título está en latín, ¿no? La segunda obra en euskera es la traducción del Nuevo Testamento que hizo Johannes Leizarraga en 1571, o sea, muy poquito después, 30 años después, menos. Joan Pérez Larrazaga escribió narraciones y poemas entre 1567 y 1602. Volviendo al portuñol, se puede. Bueno, yo quería traerles podríamos hablar muchísimo más, pero no quiero de ninguna manera extenderme más en el tiempo, pero es
primero, lo catalogan ellos mismos como una lengua, no como un dialecto, Sí. jamás lo digan. Lo mantienen, lo preservan, lo tratan de enaltecerlo y buscan la forma de que se expanda. Se difunda. Y hay 40.000 personas de edad adulta estudiando en España el euskera. Y en Uruguay hay una linda comunidad que estudia el euskera también. Muy bien. Qué lindo. Bueno, Interesante. ¿Cuánto aprendimos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto aprendimos los tres juntos? ¿Cuánto? Bueno, María, gracias por haber acompañado este año también. Gracias El año a que viene vos. veremos con qué venimos. Sí, vamos a Qué vuelta le vamos a dar. y vamos la a columna. tener a Catherine todas las veces que se pueda, porque es una Bien, riqueza tenerla con nosotros. Sí, por supuesto. Ya le decimos a distintos autores, si quieren presentar algún libro o eso, se comunican con nosotros. Y como lo hicimos a lo largo de este año, ustedes pueden venir y presentar sus libros. Eso o sea, va a seguir igual. Aún escritores del exterior, simplemente hacemos la conexión. Tengo varios colegas para recomendar. Bueno, Muy bien, perfecto. excelente. Bienvenidos Perfecto. a ser, Catherine. Por supuesto. Y gracias por habernos acompañado en estos dos Un últimos placer, programas. un placer, un placer. Un saludo a toda la audiencia. Esperemos verte pronto también Sí. en los medios y que puedas escuchar tu voz nuevamente. Tu hermosa Por ahí. voz. Audiencia, in secula seculorum, gracias por los siglos de los siglos. Gracias por otro año, por haber estado acompañándonos. Será hasta 2026. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.